días. Muchísimas gracias a ICARE por esta cordial invitación extendida a la Contraloría General de la República para participar a través de quien les habla en este importante evento. En nuestra presentación sobre el mejor control para una buena gobernanza vamos a tocar tres tópicos principales. ¿Cuál es el rol de la Contraloría General de la República? Como es evidente, tal como lo decía don Francisco, cada uno habla desde su plataforma. Y nuestra plataforma y nuestra casa es el ámbito del control. Vamos también a conversar un poco sobre el funcionamiento administrativo del país y esto fundamentalmente conectando con la tecnología. Y finalizaremos haciendo un llamado a trabajar juntos en el Sistema Nacional de Control. En primer lugar, en lo que se refiere al rol de la Contraloría. Siempre parto diciendo, como todos sabemos, porque generalmente le estoy hablando a un grupo de abogados o a gente que trabaja en la institucionalidad pública. Y esto es nuevo, esto de tener que conversarle a un grupo de empresarios, empresarias y emprendedores de nuestro país y también de autoridades, por supuesto, que están invitadas, pero a través de la señal de streaming también poder conversarle a todo Chile. Entonces, quiero contarles un poco qué es lo que hace la Contraloría, qué es lo que hace para nuestro país. Se trata de un órgano constitucional de naturaleza autónoma. Y quiero poner énfasis en esa palabra. La Contraloría no depende de ningún gobierno, ni de este, ni del anterior, ni del que seguirá. La Contraloría trabaja para todos los chilenos y chilenas y controla el buen uso de los recursos públicos, ese es su rol, pero también vela por la probidad administrativa y también por la juridicidad, esto es que las cosas se hagan conforme a las reglas, la juridicidad de las actuaciones de la administración del Estado. Esto es, lo vamos a ver en un momento más, es las actuaciones del gobierno central. La Contraloría no controla lo que pasa en el Congreso. Nos tuitean permanentemente, yo no tengo Twitter, pero nos tuitean permanentemente, por favor, vigilen lo que está pasando en el Poder Judicial, vigilen lo que está pasando en el Congreso, vigilen a la prensa. La Contraloría no tiene control sobre nada de eso, no nos corresponde esas materias. Nosotros fiscalizamos los actos de la administración del Estado y de otras instituciones que señala nuestra ley. Como les decía, frente a los tres poderes clásicos de nuestro Estado, nosotros fiscalizamos al Poder Ejecutivo y a las actuaciones de las autoridades de la Administración que son dirigidas desde el Ejecutivo. Y parto por aclarar eso con mucho énfasis porque hay personas que en su casa pueden estar viendo esto y tenían la duda. Así que con todo cariño, cuando nos llegan las demás presentaciones y solicitudes de investigación, las derivamos a las instituciones que correspondan. No nos compete a nosotros fiscalizar a esas otras instituciones. Concentrados entonces en fiscalizar las actuaciones del Poder Ejecutivo y de la Administración del Estado, es que trabaja todo nuestro personal de Arica a Magallanes. Y este es el organigrama de la Administración del Estado, que es nuestra tarea diaria, fiscalizar lo que hace todo el conjunto de ministerios, más de 20 ministerios, subsecretarías, servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, creados para atender a la ciudadanía y enfocados en el bien común, como dice nuestra Constitución. Esa es la finalidad de estas instituciones y tienen que invertir los recursos públicos en ello. Y ese entonces es el rol. Nosotros estamos fiscalizando que eso se cumpla. Cuando vemos este organigrama, que se ve bastante grande, la verdad es que es pequeño cuando lo regionalizamos. Si vamos a nivel regional, tenemos 2.400 instituciones que fiscalizar, cada una con sus operaciones, con su personal, un universo cada una en sí mismas. Y entonces nosotros somos 2.197 funcionarios que de Arica a Magallanes, en nuestras sedes regionales y en el nivel central, fiscalizamos a la administración. ¿Y cómo lo hacemos? A través de estas funciones que les voy a comentar. Una función jurídica a través de la cual, en primer lugar, emitimos dictámenes. Suena lejano esto, ¿qué será un dictamen? Voy a dar un ejemplo. Hace unos días la Dirección General de Aeronáutica Civil nos preguntó si le correspondía o no, si tenía la atribución jurídicamente o no para autorizar la instalación de sistemas de radiocomunicación en los aeródromos privados. Nos preguntó eso y nosotros revisamos las normas. Con nuestro equipo legal, con mucho cuidado y detenimiento, vimos la historia de la ley, qué es lo que el legislador quería en esta materia y qué es lo que decía la norma, y llegamos a la conclusión de que sí tenía esa atribución la Dirección de Aeronáutica Civil. Dictaminamos eso, y es obligatorio para la DGAC y para los privados también. Pero el agregado que estamos haciendo en esta gestión es recordar cosas básicas, recorrer los primeros 2 o 3 peldaños de esta escalera y no quedarnos en el peldaño 10. Ir abajo a ver si lo que estábamos haciendo originalmente es lo correcto. Y entonces le recordamos a la Dirección General de Aeronáutica Civil
que no solo debe autorizar la instalación de sistemas de radiocomunicación en los aeródromos privados, los debe inspeccionar, los debe fiscalizar y debe también controlar las naves privadas y públicas, los aeródromos privados y públicos, porque además ahí hay un riesgo grande de penetración del crimen organizado en nuestro país y de tráfico de drogas. Y por eso le recordamos una obligación que estaba en la ley. Muchas gracias. Una segunda función que nosotros tenemos, como les decía, leyéndolas ahí parecen fomes, pero por Dios que tienen contenido, es emitir instrucciones. Y las instrucciones, en definitiva, nos permiten decirle a un servicio público de qué manera tiene que cumplir su función, de qué manera tiene que cumplir su rol dentro de los principios que acabamos de exponer y pensando en el bien común y en las obligaciones constitucionales y legales. Y hacemos otro control que se llama toma de razón, el control preventivo de legalidad. Este control lo vamos a explicar un momento más adelante y esto, por supuesto, que me imagino que lo conocen todos, también hacemos sumarios administrativos. Y en este rato estamos bastante acogotados con la cantidad de sumarios que se han instruido. Muchas gracias. Aquí les quiero explicar un ejemplo de las instrucciones. Esta instrucción también dio mucho que hablar. Nosotros decidimos impartir la instrucción para el buen funcionamiento de todos los servicios sujetos al control de la Contraloría General, estas 2.400 instituciones a nivel país, para que de una vez, en el plazo que se va indicando, automaticen su sistema de control horario, el control de asistencia. ¿Y por qué hicimos esto que parece tan funcionarial, cierto? Porque resulta que cerca del 20% del presupuesto público de nuestro país se va en pagar remuneraciones a la función pública. Entonces, el foco está puesto en los grandes volúmenes de recursos. Y aquí había grandes volúmenes de recursos que podían estar en riesgo, porque había funcionarios y funcionarias que cumplen rigurosamente su jornada, pero había otros que en un libro iban anotando y anotaban seguido con el mismo lápiz, llegaban siempre a la misma hora y llegaba a un punto incluso que anotaban como que habían ido el día domingo, ¿cierto? Bueno, entonces instruimos este ajuste y eso ya está en proceso, está avanzando. Y ahora quiero hablarles un poquito de la toma de razón. También se ve como un control lejano, tan jurídico, tan técnico, tan lento quizás. Hay gente que reclama por la demora de la toma de razón, pero les quiero explicar un poquito en qué consiste y por qué es tan importante. Y es una de las funciones que desde nuestra institución defendemos con más fuerza y lo vamos a hacer siempre. Este control preventivo de juridicidad nos permite revisar, por ejemplo, las bases de licitación, las especificaciones técnicas de un proyecto. Por ejemplo, el hospital que se iba a construir en la Cuarta Región. Pero hace unos meses, luego de esa revisión, técnicamente decidimos que había que representarlo. Esto es, no lo íbamos a cursar. Dijimos que ese proyecto no se ajustaba a derecho y no se ajustaba a las normas, no solo legales, sino que técnicas. Vino, vía plataforma de lobby, por supuesto, un grupo de parlamentarios y vino también a la Contraloría dirigentes gremiales a solicitarnos que por favor cursáramos esta obra, porque hacía años que esa región estaba sin este hospital y lo necesitaban con urgencia. Nos trajeron datos, evidencia empírica de que era indispensable cursar esta obra para que los pacientes no tuvieran que seguir viajando más lejos a atenderse y fallecían. Bueno, a pesar de la fuerza de ese argumento, nosotros habíamos estudiado este proyecto y el proyecto no cumplía con las normas sísmicas. Si nosotros hubiéramos cursado ese proyecto en esas condiciones, o si ese proyecto no hubiera venido a control preventivo de legalidad, a toma de razón, se habría construido este hospital. Y algún día en nuestro país tan querido, pero tan sísmico, podríamos haber tenido una desgracia con el hospital cayendo sobre los pacientes. Entonces, nuestra toma de razón es un proceso que aporta, y es verdad que demora, pero yo prefiero que se demore un poco a que los pacientes mueran debajo de un hospital. Entonces, ese es el aporte de nuestro control preventivo y por eso lo vamos a seguir defendiendo y lo hacemos día a día en el Congreso Nacional, donde nos apoyan en este punto afortunadamente y han sostenido la importancia de la toma de razón. Ahora les quiero hablar de la función de fiscalización, aunque probablemente es una de las más conocidas en el último tiempo porque le hemos puesto mucha potencia a ese rol. Hacemos auditorías, investigaciones, inspecciones. Hacemos exámenes de cuenta a través de los cuales revisamos el ingreso y los gastos, si están bien justificados, si están bien respaldados, si corresponden en la magnitud a lo que informan los documentos o no. Y cuando no
Cuando no corresponden, iniciamos un juicio de cuenta para que se recuperen esos dineros. Lo hacemos silenciosamente, por eso no se sabe mucho sobre esto, pero hacemos los juicios de cuenta para que se recuperen los dineros. Y también hacemos un producto nuevo que ustedes lo han conocido mucho, que es el consolidado de información circularizada. Lo conocieron mucho a propósito del caso de licencias médicas, que con un SIC, así le llamamos el SIC número 9, se supo que 25.000 funcionarios habían salido del país mientras estaban justificando su ausencia de cumplir sus funciones públicas con licencia médica. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí les acabo de poner la carátula de un informe de auditoría. Ese es el resultado que nosotros emitimos para una fiscalización en Carabineros, que la emitimos a mediados de este año. Y como ustedes saben, hemos detectado irregularidades en municipalidades en periodo electoral, en hospitales, ¿cierto? Hemos detectado pagos en exceso en el Ejército de Chile, hemos detectado pérdida de fentanilo y morfina en algunas direcciones de salud, falsos fallecidos, y aquí me quiero detener un momento. En el caso del incendio de Valparaíso, esa catástrofe tan dura, tan difícil que le tocó a nuestro país, nosotros hicimos varias auditorías. Una en particular se enfocó fundamentalmente en lo que tiene que ver con la entrega de beneficios. Y ahí detectamos que a diciembre de 2024 el 83% de las personas no habían recibido beneficio estatal. Y se estaba corrigiendo, es verdad, pero la gente ya llevaba mucho tiempo esperando. Y también detectamos algo quizás más doloroso, que a pesar de que teníamos las plataformas, teníamos el software, CONAF no hizo el modelamiento oportuno para haberle informado a Senapred hacia dónde podía desplazarse el fuego, para que las cuadrillas hubieran ido a atender a tiempo hacia esos lugares a contener el fuego o avisar oportunamente a la ciudadanía para que escapara. Entonces, ese tipo de trabajo es el que hacemos a través de nuestras fiscalizaciones, entre otras cosas. Por ejemplo, ahí hay fundamentalmente una auditoría que se ha dado a conocer mucho por la ciudadanía, es que la Contraloría detectó que en las listas de espera, además de lo que tiene que esperar la gente tanto tiempo para ser atendida, había situaciones de conflicto de interés, donde algunos funcionarios atendían a sus parientes con mayor celeridad. Incluso detectamos algunos casos de directores de hospital, que había gente que esperaba 1 año, 2 años, y un director de hospital ponía a su hermano, a su padre, a su hijo en primer lugar. Y la persona que llevaba 2 años esperando tenía que seguir esperando. Ese tipo de trabajo es el que hace nuestra institución, y a pesar de lo que ha salido tanto en medios, nosotros lo hacemos con rigurosidad y silenciosamente. Esta es la primera vez que hacemos una exposición tan grande, pública, porque nuestro trabajo es técnico. Muchas gracias. Quiero hablarles ahora sobre este producto nuevo, el consolidado de información circularizada. Es un producto nuevo que usa tecnología y que pone en una sola lámina, pensando en la ciudadanía y pensando en aquellas personas que solo saben leer, escribir y algunas operaciones matemáticas básicas. Este documento en una sola lámina nos permite a todos saber que algo está sucediendo en alguna materia. Tiene enfoque ciudadano, es de fácil lectura, entrega una mirada transversal sobre un problema que sea masivo, pero que sea relevante para la gente. Entonces, por ejemplo, sacamos el SIC número 4, antes del 9, que es el más famoso. Nadie se dio cuenta que sacamos este 4 y sacamos otros más. Pero este 4 es interesante. Revisamos de noviembre del 2022 a septiembre del 2024. ¿Y qué es lo que revisamos? Circularizamos primero a las municipalidades para que nos entregaran sus bases de datos oficiales, donde estaba la nómina de todas las personas a las que le entregaron licencia de conducir. Y no les dijimos nada más. Mándenos la base oficial con RUT, nombre de todas las personas a las que le entregó licencia de conducir, a las 345 municipalidades. Una vez con esa base la estructuramos, la ordenamos y luego pedimos al registro civil toda la base de datos de las personas que tuvieran deuda de pensión de alimentos. Cruzamos ambas bases y detectamos una irregularidad. Hace como 3 años que ya tenemos en vigencia una ley que costó mucho sacar. Y esta ley lo que hace es prohibir que a los deudores de pensión de alimentos se les otorgue licencia de conducir. El legislador muy correctamente ha ido estableciendo desincentivos para que la gente pague la licencia, desincentiva entonces esta conducta de no pagar, esta conducta de no pagar la pensión de alimentos, para que la gente entonces tenga trabas, ¿ya? Una de ellas es no tener la licencia de conducir. Y detectamos que las municipalidades seguían entregando la licencia de conducir.
El 70% de las municipalidades lo había hecho. Eso es lo que detectamos en el cruce. Había 242 municipalidades que lo habían hecho. Y bueno, como nosotros tenemos la base del personal de la Administración del Estado en nuestras plataformas, una jefatura, a quien le agradezco, nos dijo, crucémoslo también con la base de funcionarios públicos. Y adivinen lo que apareció. 482 funcionarios públicos estaban entre esos 3.432 deudores de pensión de alimentos que habían obtenido irregularmente su licencia de conducir. Lo terrible es que estos 482 eran parientes de alcaldes, del director de tránsito o de funcionarios de la misma municipalidad. Entonces ahí hay un doble problema con un conflicto de interés asociado. Enseguida, muchas gracias. Me gustaría que pusiéramos foco en lo siguiente. No se trata de demonizar a los funcionarios públicos que incurrieron en un error. En algún momento de la vida todos podemos cometer un error. Lo que más nos interesa es que esa legislación que costó, que tuvo esfuerzo en el Congreso para ser aprobada, se haga carne, se haga realidad. Que esa legislación que busca proteger a los alimentarios, a las personas que necesitan los recursos para sobrevivir de su pensión de alimentos, la reciban. De eso se trata. Por eso hicimos este cruce de base de datos. Y luego hicimos el 9, que no necesito explicárselos mucho, detectamos 25.078 funcionarios que habían viajado fuera del país estando con licencia. Y la clave de este punto, para nosotros, no tiene que ver con la vulneración del reposo, ni con que alguien salga del país. El punto es que todas estas personas estaban justificando su ausencia a cumplir su función pública, para la cual es remunerado uno con fondos públicos. Y además tenemos la obligación de cumplir una labor para toda la ciudadanía y estábamos ausentes de cumplir esa labor por estar viajando. De eso se trata y la justificación no era real. Bueno, eso en cada uno de los 8.000 sumarios que hay en curso se está investigando para darles debido proceso a cada una de esas personas, porque entre medio hay casos que pueden tener alguna justificación, ¿cierto? Enseguida nosotros sacamos otro SIC. Fuimos al Congreso y el Congreso nos pidió que viéramos la manera de investigar qué es lo que estaba pasando dentro del país, no solo los viajes al extranjero. Y entonces hicimos un cruce con la información de la Superintendencia de Casinos de Juego. La Superintendencia de Casinos de Juego revisa periódicamente funcionarios públicos como jefaturas de finanzas, por ejemplo, que puedan concurrir a apostar a los casinos. Y cruza esa base de ellos, de los asistentes a apostar, con la base nuestra de funcionarios públicos, para lo cual tenemos un convenio. Entonces trabajamos sobre este convenio, hicimos el cruce, no revisamos a ningún privado, reitero, no revisamos a ningún privado, porque nos han preguntado esto, solo a los funcionarios públicos porque no tenemos competencia en otro ámbito, y ahí detectamos 13.286. Y luego 1.486 de ellos además habían salido fuera del país en el mismo periodo. Entonces ahí hay una doble irregularidad. Tenemos también una función contable, emitimos normas contables, emitimos un informe de gestión financiera del Estado y también refrendamos la deuda pública. Ahí tenemos un ejemplo de una parte del resumen del informe de gestión financiera del Estado, los invito a verlo, está en nuestra página web. Y muchas veces uno escucha discusiones respecto del endeudamiento, de los ingresos, de los gastos, y discuten tanto. Y la verdad es que la información está en la página web de la Contraloría, hay que buscarla. Ese es un informe sólido, técnico, que informa la situación presupuestaria del país. Finalmente, la cuarta labor es la función jurisdiccional. Nosotros hacemos juicios de cuentas, como les adelantaba hace un momento, emitimos sentencias a través del Juzgado de Cuentas de Primera Instancia y del Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia, y el monto reparado el año pasado fue de más de 11.000 millones de pesos. Todas estas cuatro labores las hacemos a lo largo y ancho del país con nuestros 2.197 funcionarios, pero con este presupuesto. En las barras azules ustedes ven cómo ha ido creciendo el presupuesto del aparato público. Eso es lo que nosotros tenemos que fiscalizar. Crece y crece porque crece el país, porque crecen las necesidades que hay que atender, ¿cierto?, a través de la función pública, pero el presupuesto de la Contraloría está en la otra línea, que no sé si se ve rosada o se ve roja. Lo vi harto antes, traté de determinarlo, pero no logré saberlo. Ustedes se verán si es rosada o es roja, pero el asunto es que baja, ¿cierto? Bueno, y esa línea que baja es el presupuesto de la Contraloría. Ese presupuesto ínfimo, chiquitito que está ahí en Calipso, que casi no se ve, es el presupuesto nuestro. Pero no vine aquí a pedirles presupuesto a ustedes, ni a que presionen a nadie, ni tampoco voy al Congreso a pedir presupuesto.
¿Saben lo que nosotros estamos haciendo? Porque sabemos que es difícil que cualquier gobierno de cualquier época pueda querer darle más presupuesto a la institución que lo va a controlar. Hay un tema ahí evidente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos usando más tecnología para poder controlar con la misma gente que tenemos y estamos redistribuyendo mejor al personal y haciendo mejor gestión interna, destinando más personal a la línea del trabajo y menos personal a acompañarme a mí y más personal a la línea del trabajo. Y de esa forma estamos rindiendo más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora quiero hablarles un poco del funcionamiento administrativo del país, específicamente desde la mirada de la tecnología y del conocimiento, al que nos aludía hace un momento el rector. Todos sabemos que el mundo analógico está quedando un poco atrás. Y a pesar de que nos da esta pena, a mí personalmente me encanta entrar a las librerías y saborear el aroma de los libros. Pero más allá de eso, todos sabemos que la tecnología es necesaria, que el mundo digital ya está aquí, y si no nos subimos al carro, realmente podemos quedarnos atrás, no solo como personas, sino que como país. Entonces, tenemos que reconocer esa situación. Pero he seleccionado estas imágenes para que no nos olvidemos que nadie debe quedarse debajo del carro, del conocimiento y de la tecnología. Ni siquiera en los lugares más lejanos del país, donde cuesta que llegue la tecnología, ni tampoco para nuestras personas mayores a las que debemos respeto. Me acuerdo particularmente del caso de mi mamá, que hace unos años, cuando yo era más joven y tuvimos el primer computador con mucho esfuerzo, me decía, mi máximo acercamiento es a pasarle el paño para sacarle el polvo, porque me da terror botarlo, que se caiga, que se rompa con todo lo que nos costó ahorrar para poder comprarlo. Bueno, después ella hizo un curso y hoy día mi mamá es una bala con la tecnología. Pero el punto es ese, que no dejemos a nadie atrás. A través del conocimiento y tal como lo decía el rector, nosotros tenemos que lograr que nuestros mayores, nuestros ancianos, los niños, las personas que están en los lugares más alejados, nuestra gente del campo, nadie quede fuera de la tecnología, nadie puede quedar fuera del crecimiento de nuestro país. Y la administración del Estado tiene ese rol. Y por eso nosotros tenemos que controlar que ese rol se cumpla. Ahí también hay una imagen de tecnología puesta al servicio del desarrollo de nuestro país, ¿cierto? Para ver cuándo se siembra, cuándo se cosecha, cuál es el mejor momento. La tecnología nos sirve también para eso. Usémosla en términos positivos. Esta imagen que a todos nos podría evocar la tecnología, ¿cierto? La novedad, el avance, la verdad es que es una imagen del pasado. Y ustedes se sorprenderán, ¿por qué va a ser una imagen del pasado? Y la verdad es que lo es, porque la secuencia numérica que hay allí es binaria, habla de unos y ceros, ¿se fijan? Y eso, con esta imagen tan moderna, la verdad es que es el pasado. La secuencia, para seguir trabajando en la computación y en la informática, que está quedando atrás, era de unos y ceros, binaria. Y con eso nosotros trabajábamos a través de los bytes. Pero ahora estamos trabajando en computación cuántica a nivel mundial a través de los qubits. Es otra forma de pensar. Este año, de hecho, ha sido designado como el año tecnológico de la tecnología cuántica, porque hace 100 años se descubrieron las leyes de la mecánica cuántica, 100 años, así que estamos un poquito atrasados, les paso el dato. Entonces, tenemos que concentrarnos en que nadie quede atrás, pero también tenemos que ir viendo hacia dónde va la micro, dice la gente, ¿cierto? Los chilenos y chilenas dicen, ¿para dónde va la micro? Bueno, ¿hacia dónde va la tecnología? Tenemos que estar mirando esto. ¿Por qué? Porque mientras nosotros a veces nos dedicamos a discusiones estériles, otros países están peleando ferozmente por una supremacía cuántica. Y ahí tenemos el 2019, ya hace bastantes años, 5 o 6 años en estas materias son una eternidad. Hace muchos años ya Google, por ejemplo, presentó su computador cuántico Sycamore, que permite hacer operaciones que con nuestra computación tradicional demoramos miles de años en 200 segundos. Esa es la realidad. Y eso, que yo lo muestro como moderno, la verdad es que también es pasado. Porque luego China respondió con un mecanismo más rápido, antes de este que estoy mostrando, que se llama Yuzhang 2, ojo que es tardío porque ya estamos en el Yuzhang 3, entre medio, sacó otro modelamiento con el cual bajó esos 200 segundos a 14.5 segundos. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Si yo vengo a hablar del control y desde la Contraloría. Porque esto es lo que está pasando en el mundo. Y el lema que ustedes eligieron, Verba et Facta,
nos invoca, nos convoca también. Nosotros tenemos que movilizarnos. Dejemos las peleas estériles y avancemos, y necesitamos avanzar todos juntos. Voy a dar un ejemplo específico. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Voy a dar un ejemplo específico de un plan, de un trabajo que está haciendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología en nuestro país. Se trata de un plan nacional para la instalación de data center, para que Chile sea un polo atractivo de inversiones de instalación de data center, porque en estas materias se está jugando el futuro. Y entonces desarrollaron este plan. Yo lo estuve viendo en su página web este domingo. Me pareció muy interesante y me encontré con cosas muy interesantes como que Chile además tiene continuidad y estabilidad en la comunicación electrónica, mucha penetración de la tecnología, perfecto, eso lo sabemos, pero la misma guía que potencia la inversión en esta materia hace presente 3 problemas en los cuales nosotros sí tenemos competencia. El permiso de prospección arqueológica que otorga el Consejo de Monumentos Nacionales se demora, todos ustedes lo saben. El permiso de edificación que otorga la Dirección de Obras Municipales para instalar los data centers también demora. Y la evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental de esta declaración de impacto ambiental, que también van a tener que hacer los que quieran instalar un data center en Chile, también demora. Desde la mirada administrativa y desde la mirada del control, nosotros tenemos que buscar hacer más eficientes esos trámites para que estas inversiones se puedan desarrollar, para que pueda haber más empleo en Chile, sobre todo pensando en el bien común, porque para eso existe la administración. También quisiera mencionarles, muchas gracias. Quisiera también mencionarles otro elemento que tiene de dulce y de gras. Son buenas nuevas, pero también tenemos problemas que solucionar. Es la Ley de Transformación Digital. Desde el año 2019 nosotros tenemos esta ley que está publicada en el Diario Oficial y que nos prometió, y estamos confiando en ello, que vamos a tener comunicaciones electrónicas, notificaciones electrónicas, procedimientos administrativos más rápidos y que consten oficialmente en un expediente electrónico que nos permita a todos tener certeza de que eso es realmente el expediente, digitalización de documentos y todo esto en el marco de los principios de la interoperabilidad. Todo está muy bien, pero el año 2022, cuando ya deberíamos a tener la implementación en comienzo para poder avanzar fuerte en esto, tuvimos como país que atrasar la implementación hasta diciembre del 2027. ¿Se acuerdan lo que les decía hace un momento? Que 5 años en estas materias son una eternidad. Entonces tenemos buenas noticias, pero a veces el empuje se nos acaba en la mitad del camino. Tenemos que avanzar en esta materia. De esta manera, todo el funcionamiento del aparato público, que le da sostén también al funcionamiento del país, puede ser un poco más expedito y rápido. Otra cosa que tenemos que solucionar, y aludí al rector y también yo hace un momento, ¿qué es lo que pasa con el conocimiento? Tiene que llegar a todos. Hace un momento nosotros inauguramos un evento de contabilidad latinoamericana. Es un foro que se llama FOCAL. Y allí una de las expositoras del Banco Mundial hizo presente que hay 12.000 millones de jóvenes que están ingresando a la fuerza de empleo en el mundo. ¿Cómo hacemos para que los nuestros, que viven en nuestro país, que nacen aquí, y los que llegan también regularmente, por favor, tengan las herramientas suficientes para encontrar un buen empleo, para poder desarrollar mejor sus talentos? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que poner desde la mirada administrativa del aparato público, ponernos manos a la obra para hacer mejoras en esta materia. Según el informe PISA, los estudiantes chilenos en Latinoamérica lideran. Sí, pero cuando nos comparamos con el resto de la OCDE estamos bajo el promedio en matemáticas, en ciencia y en comprensión lectora. Tenemos que entre todos solucionar esto y la solución no está, ojo, en manos de los profesores. Nosotros en la casa tenemos que preocuparnos también de los hijos. No podemos dejarlos solos. Gracias. Y eso es algo que nos cuesta, sobre todo cuando tenemos que duplicarnos y triplicarnos para cumplir todos los roles, ¿cierto? Me escuchan muchas mujeres aquí, fuerza. Bueno, ahora viene una parte más incómoda. Nosotros trabajamos desde las observaciones, con la mirada de la corrección y la mejora. No tratamos de poner el dedo en la llaga, tratamos de decir, corrija esto. De eso se trata nuestro rol. Hemos encontrado en el último periodo irregularidades en lista de espera. Por ejemplo, pacientes esperando más de 1.500 días. Deficiencias también en el proceso de destrucción de drogas guardadas por más de un año, pese a que tenían que por ley ser incineradas en 24 o 48 horas.
También incumplimientos en los permisos de porte y tenencia de armas, con 1.281 permisos otorgados en base a certificados emitidos por médicos que no son psiquiatras, pese a que la ley exige que lo sean. Y también certificados emitidos por médicos que ya estaban fallecidos a la fecha del certificado. Al mismo tiempo hemos detectado certificados para porte y tenencia de armas, para condenados, para menores de edad, también para fallecidos. Esto, insisto, no es poner el dedo en la llaga, es corríjanlo. Nos reunimos con la autoridad que ve estas materias y se puso manos a la obra rápidamente para corregir. Y ahí es cuando nosotros nos alegramos sinceramente de nuestro rol. En control de ingreso y mercancías por aduana, no se cuenta con body scanner en varios puntos del país. Y ahí hay un riesgo de que esté ingresando a través de las filas, no por carga, porque ahí en general tenemos algunos escáneres. Después de mucho empuje se ha logrado tener los escáneres, pero todavía nos faltan corporales. En el ámbito financiero municipal hemos detectado obras pagadas pese a que no fueron ejecutadas y falta de rendición de cuentas en diversos procesos. En la entrega de beneficios y el cumplimiento de los deberes administrativos ante las catástrofes, como ya les dije, teníamos el programa para el modelamiento del avance del fuego y no lo usamos. Y tuvimos fallecidos, chilenos y chilenas que murieron en esa desgracia. Falencias en el control de ingresos al país. Encontramos casos de personas que ingresaron por pasos habilitados a pesar de que habían sido recientemente expulsados y mantenían vigente la prohibición de ingreso. Y en obras públicas detenidas por permisología encontramos 704 casos en el Consejo de Monumentos Nacionales de obras que no habían sido atendidas y hasta 878 días de atraso para la aprobación de tales permisos. Yo aquí hago un llamado a la función pública, que es muy valiosa, pero hago un llamado para que nosotros cuando estamos revisando un trámite pensemos que detrás de ese trámite hay personas, hay familias, hay empleo, hay desarrollo económico que puede servirle a todo el país. Es importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Así como es importante que los funcionarios públicos, entre los cuales yo me incluyo a mucha honra, hagamos bien nuestro trabajo, también es importante que todos los que solicitan los permisos, entre los cuales ustedes se encuentran, presenten bien los expedientes y que cumplan en buena lid con las licitaciones y con la competencia en los proyectos. Muchas gracias. En materia de control vehicular y de personas, hicimos una auditoría donde detectamos 626 vehículos con encargo vigente por robo que fueron controlados en las carreteras de nuestro país y no fueron recuperados. Y 144 personas con órdenes judiciales pendientes que fueron controlados y podrían haber sido detenidos y no lo fueron. Y más de 145.000 controles de tránsito en los que no se consultó la patente del sistema por encargo. ¿Y por qué he traído este tema? Con todo el respeto que me merecen todas las instituciones públicas, incluyendo las policías, este tema es crucial, porque el crimen organizado y la delincuencia no puede circular por nuestro país, tiene que ser detenido. Entonces usemos las herramientas que tenemos. Es verdad que se requieren más herramientas y el legislador tendrá que evaluarlo, pero las que tenemos, usémoslas. En lo que se refiere a drogas, detectamos diferencias en el peso de la droga incautada por las policías y lo recibido por los servicios de salud. Me imagino que se ríen porque se estarán acordando del chiste del Bobo Fica. Bueno, ese tipo de cosas hemos detectado, pero quiero hablarles ahora de las soluciones, ¿ya? Cuando nosotros emitimos un informe de auditoría, casi todo el mundo se concentra, así como lo acabo de hacer yo, en los hallazgos. Pero quiero que nos concentremos en las soluciones. ¿Ya? Verba et facta. ¿Cómo vamos a hacer para arreglarlo? ¿Cómo lo vamos a arreglar? En la primera parte de todo informe de auditoría va una cápita que se llama ambiente de control o evaluación del control interno. Y ahí hay muchas recetas de solución. Tenemos que mejorar el ambiente de control y ojo que esto no es solo para lo público, porque ustedes muy bien saben que en el ámbito privado también tenemos que mejorar el ambiente de control. Evaluación de riesgo, actividades de control y que todo el personal de la organización, sea pública o privada, conozca cuáles son los riesgos y cómo los estamos monitoreando, ¿cierto? Y esto tiene que hacerse de manera constante. Fortalecer el control interno es clave y por eso les quiero hablar para finalizar del Sistema Nacional de Control. Para nosotros este es un sueño y una necesidad imperiosa y debería ser un sueño para todos. El control es necesario, pero no puede ser una finalidad en sí misma, no puede solo estancar los procesos, tiene que empujarlos, impulsarlos para que sean más eficientes. De eso se trata. Y evitar los riesgos, no solo los reputacionales que están tan de moda, nos interesa
sobre todo los riesgos más de fondo y sobre todo los riesgos que pueden llevar a que la ciudadanía se vea afectada. Esa es la importancia de la fiscalización y del control de los recursos públicos. Se trata de recursos que son escasos, muy escasos, y que sin embargo tienen que atender necesidades que son ilimitadas. Y necesitamos que lleguen a lo largo y a lo ancho de todo el país. Necesitamos que lleguen hasta los pueblos más recónditos de nuestro país. Y para que lleguen necesitamos entonces que no se pierdan en el camino, que no se filtren como una cañería, ¿cierto? O como este balde que está en esta imagen. Y por eso, en esta administración, a diferencia de lo que la Contraloría históricamente hizo, impulsamos decididamente el proyecto de ley que creaba el Servicio de Auditoría de Gobierno. Este servicio de auditoría interna va a ayudar en el sistema de control. Los contralores anteriores se opusieron y tenían buenas razones, porque se puede estimar como una competencia. Pero lo que necesitamos, igual que en este evento y igual que en este momento del país, es aunar voluntades, unir fuerzas para trabajar juntos. La Contraloría, a través del control externo, el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, vamos a trabajar juntos para controlar que en el aparato público las cosas funcionen bien. Pero antes que eso, necesitamos que el control jerárquico de las jefaturas opere en cada institución y también necesitamos que el control de la ciudadanía sea serio y responsable. Que lleguen denuncias, porque el 40% de los fraudes se detectan vía denuncia, pero que esas denuncias que nos lleguen sean serias. Que no aparezca Mickey Mouse denunciando cualquier cosa para perjudicar a su compañero de trabajo. Que sean denuncias serias y responsables, porque los escasos recursos que tenemos que dirigirlos bien. Así es que este servicio para nosotros es un aporte al Sistema Nacional de Control. Tenemos que entre todos trabajar como esto. Dudé mucho si poner esta imagen o no. Se ve feo. Pero lo cierto es que es un grupo de hormigas férreamente unidas, cada una muy pequeña, unida a sus compañeras, tratando de sobrevivir. Bueno, esa es la realidad que están viviendo los países y la única manera para que a nosotros nos vaya bien en este mar gigantesco de 190 y tantos países compitiendo es que estemos unidos, férreos, como estas hormigas para afrontar este riesgo. Esta es una balsa, así se llama. Bueno, esto es lo mismo. Si el país es lo mismo, mientras nosotros estamos discutiendo, otros están creciendo, otros están educando, otros países están avanzando. Avancemos juntos. Desde la administración nosotros estamos haciendo ese empeño. Y específicamente con nuestro aporte, que es el control. Estamos usando tecnología e inteligencia artificial para hacer un mejor control, para hacer más eficientes nuestros hallazgos y nuestro trabajo. De esa manera, me alegro mucho de anunciar que desde la semana pasada, en conjunto con el Poder Judicial, estamos interoperando para la recepción de las condenas. De esa manera, automáticamente vamos a saber qué personas están condenadas para que no ingresen al aparato público. Y quizás más importante aún, qué personas tienen prohibición de trabajar con niños y niñas y pudieron estar trabajando con ellos en el aparato público. Muchas gracias. Este es un ejemplo de la manera en que coordinadamente y colaborativamente las instituciones podemos trabajar, sean públicas o privadas. Estamos trabajando allí en muchas materias. Esa es la imagen del centro de datos, de una parte del centro de informática de la Contraloría. Mucho orgullo para nosotros es que estamos trabajando con tecnología. Y no voy a decir que necesitamos más recursos, aunque todos lo entendieron, ¿cierto? Bueno, ¿por qué necesitamos trabajar con más tecnología? Porque en la fiscalización siempre existe este problema. La fiscalización se enfrenta a que hay que revisar miles de operaciones. Cada granito de arena de esta playa es un procedimiento, una compra, una designación de personal, una adquisición, una transferencia de recursos que hay que revisar. Son millones de granitos de arena que tenemos que revisar. Pero esta solo es una institución pública. Esa playa es una de las 2.400 playas que tenemos que revisar. Entonces tenemos que hacerlo con tecnología, porque si no jamás vamos a revisar el universo completo que hay que ver. Hay personas que cuando nosotros vamos a auditar en un lugar y encontramos algunas cosas y no encontramos lo peor que pueda estar pasando en ese lugar, dicen, aquí algo pasó, alguien se arregló, y nos duele. Eso porque además no conocen cómo trabaja la auditoría. Y también nos duele cuando dicen la Contraloría, ¿por qué no encontró esto? Que lo encontró alguien más. Qué bueno que alguien más lo encontró. Ahora, ¿cómo lo corregimos? Pero ¿por qué no lo encontró la Contraloría? Por esto.
porque tal vez nosotros estábamos revisando una palada, una carretillada o una camionada de arena al lado de donde estaba la irregularidad. Esto es normal, eso pasa en la fiscalización, pero con tecnología podemos lograr revisar el total de todos los granitos de arena de todas las playas. Nosotros ahí también tenemos una herramienta que es el apoyo de la ciudadanía, pero el apoyo no lo queremos para creernos el cuento. El apoyo lo queremos para que nos denuncien seriamente las cuestiones que ustedes están viendo. Por ejemplo, y por eso traje esta imagen, ahí en ese link de fiscalizaciones en curso, hace un par de semanas hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía la lista de todo lo que estamos revisando en este momento, para que si ustedes saben algo que está pasando en esas instituciones y que sea serio y responsable, nos cuenten, por favor, porque de esa manera juntos hacemos el trabajo de control para nuestro país. Nosotros nos estamos enfocando mayoritariamente en los grandes flujos de recursos, como ya lo vieron en licencias médicas, y creo que logramos un impacto. Ahí, cuando dice SIG 9, en mayo del 2025, se produjo un quiebre. Se disminuyó en un 32.4% la emisión de licencias. Muchas gracias. Quiero hacer presente que la recuperación de la salud es un derecho y está constitucionalmente garantizado. No se trata de que las personas no tengan licencia médica. Se trata de que los funcionarios no dejen de asistir a su trabajo justificados en una licencia que no sea real. De eso se trata. Y este trabajo tampoco lo hicimos en contra de los funcionarios públicos. Lo hicimos precisamente porque muchos funcionarios públicos honestos nos hicieron las denuncias serias y fundadas y hasta nos acompañaron las fotografías de algunos compañeros de su trabajo que abusaban. Se iban al extranjero invocando licencia y estos funcionarios honestos tenían que hacerse cargo de todo el trabajo. Así es que lo hicimos por y para los funcionarios públicos. Muchas gracias. Quiero ahora llamar su atención hacia otro gran flujo de recursos. La Red Metropolitana de Movilidad Transantiago. Nosotros nos pusimos a pensar algo que toda la ciudadanía sabe, que mucha gente evade y no paga su pasaje. Porque se trata de controlar la entrega de beneficios, sí, y que se le entreguen a las personas que lo merecen, sí, y las personas que abusan sean las que sean identificadas. Bueno, acá nosotros detectamos que 4 de cada 10 usuarios no paga su pasaje. Alguien podría decir que tal vez no es tanto, que cada persona individualmente considerada no suma tanto, pero la verdad es que sacamos las cuentas y suma mucho. Y a pesar de los esfuerzos que han hecho los distintos gobiernos para contener la evasión, esta, como ustedes la ven, se mantiene más o menos plana. Pero tenemos que hacer algo, porque hay muchos recursos públicos involucrados. Particularmente en el año 2023 perdimos 230.000 millones de pesos en evasión de pago de pasaje en el transporte público en la capital. Y este año, 2024, recién pasado, perdimos 191.000 millones de pesos. Cuando uno dice estas cifras en el mundo de los empresarios, probablemente ustedes manejan mucho mejor las cifras que nosotros, saben a qué puede equivaler. Pero para la persona que está en su casa escuchándome y no sabe a cuánto equivale este recurso, equivale esa barrita roja, que son los 191.000 millones de pesos que se perdieron en evasión estimada el año pasado, equivale a construir cada año 17 centros de salud familiar, CEFAM. Son muchos recursos, tenemos que concentrarnos en eso. Hay grandes flujos de recursos que pudieran estarse mal utilizando o perdiendo y tenemos que concentrarnos allí. Reflexión final, para nosotros es muy importante el trabajo de control que podamos hacer en conjunto. Quisiera agradecer el trabajo de todos y también quisiera hacer un llamado y para eso he puesto este poema de Gabriela Mistral en un párrafo. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino y sé tú el que aparta el odio de los corazones y también la dificultad en los problemas. Para finalizar, quiero dejar con ustedes la lista de nuestros valores institucionales, la probidad, la excelencia, que es algo que tenemos que alcanzar todos, el compromiso, el respeto, la transparencia y la innovación. Y me despido de ustedes con estas palabras. A través de nuestras auditorías y de nuestros dictámenes, nosotros instamos a la administración pública a mejorar y hacer su propia tarea de control. Por eso felicitamos que la Superintendencia de Seguridad Social, después del empuje de nuestro hallazgo de las licencias médicas,
haya profundizado su rol de control que estaba llevando adelante, pero quizás tímidamente, y haya detectado que 80.000 licencias irregulares se pueden haber emitido en el sector privado. Ese es un hallazgo de la semana antepasada de la Suceso. Y también felicitamos que hoy la Administración del Estado esté revisando seriamente cuál es el rol que le debe corresponder a los servicios de salud para la quema de drogas. Nuestras policías y todo su personal, hombres y mujeres, se arriesgan para incautar drogas y en procedimientos que son muy complejos y que toda la ciudadanía está esperando que sean cada vez más, ¿cierto? Bueno, ellos se arriesgan y después la droga queda ahí guardada en un servicio de salud que no tiene ni las capacidades, ni siquiera los hornos para quemarlos. Estamos despachando hoy día las últimas 16 auditorías sobre quema de drogas, así que pronto van a saber los hallazgos en esa materia, que son muy complejos. El año pasado ya despachamos 4, con graves y complejos hallazgos en la materia. Las drogas se quedan a veces hasta un año sin incinerar, con el riesgo de que nuevamente ingresen a la circulación ilícita, después de que hubo personas, chilenos y chilenas, que trabajan en nuestras policías y que se arriesgaron para la incautación. También celebramos que la Superintendencia de Electricidad y Combustible, luego de nuestro informe, luego de los apagones del año pasado, no el gran apagón, ese apagón prolongado que tuvimos después de un temporal, donde hubieron personas electrodependientes que fallecieron porque no tuvieron prestación de servicio a tiempo. Y celebramos entonces que la SEC, luego de nuestro informe, haya profundizado su rol de control sobre el cumplimiento completo de las obligaciones de las concesionarias de distribución de energía eléctrica, de transmisión y de generación. Debemos avanzar en la mejor coordinación y en la mayor colaboración público y privada. Debemos apoyarnos recíprocamente entre las instituciones y también con el mundo de los emprendedores, de la academia, del sector público y del sector privado. Y quiero reivindicar el valor de lo público y de la función pública correctamente ejercida. Quiero reconocer a todas las funcionarias y funcionarios públicos honestos que arriesgan su trabajo y arriesgan el sustento de sus familias denunciando ante la Contraloría los ilícitos que ven. Quiero valorar, muchas gracias. Quiero también valorar el esfuerzo y el trabajo de quienes nos cuidaron arriesgándose en la pandemia. Todo el equipo médico y el personal de salud del sector público nos cuidó en tiempos que eran difíciles. Y también quiero valorar a los que se desvelan a diario en todas y cada una de las instituciones públicas del país y aquellos que nos ayudan en las catástrofes, aquellos que fiscalizan a lo largo y ancho de nuestro Chile, aquellos que se arriesgan cada noche patrullando nuestras calles y protegiéndonos, y aquellos que honestamente cuidan nuestros centros penitenciarios y se arriesgan a diario, viviendo y trabajando allí, para que afuera podamos vivir en paz. Y también quiero agradecer a los que nos educan desde la infancia, a todos los funcionarios públicos que nos educan desde que somos niños, y a los que cuidan hoy día y siempre nuestras fronteras en condiciones y climas terribles. Gracias a todos por su trabajo. Valoremos lo público y valoremos el esfuerzo y el mérito también en el mundo de lo privado. Valoremos la posibilidad de soñar juntos y construir un mejor país todos unidos. Muchas gracias. Aplauso Muchas de pie felicitaciones. para la Usted es muy buena Contralora para la Dorothy tele.